el fútbol aficionado en Norte de Santander. Y nos preguntamos, ¿hay suficiente apoyo para los deportistas? Invitados, Juan Carlos García, magíster en Ciencias del Deporte y director técnico. Jairo Alonso Pérez, tecnólogo en Dirección Técnica de Fútbol. Y más tarde llegará Rubén Bustos, exfutbolista profesional y figura acá en Cúcuta con el Once Motilón. Entonces, le preguntamos a Jairo con las buenas noches. ¿Qué pasa con el fútbol aficionado en Norte de Santander? Buenas noches, Rafael. Buenas noches, Botello, Omar, Jaime Eliezer y Juan Carlos. Y a todos los oyentes y a las personas que nos ven en este momento. El fútbol de Norte de Santander, pues no es que haga falta apoyo, porque si fuera por apoyo, entonces, ¿qué podríamos decir de los chocuanos que ni siquiera tienen selección y salen y salen y salen jugadores? De pronto pienso más que es por un proceso formativo en la mecánica de utilización de técnicos y jugadores. Pienso que debería ser un proceso continuo desde divisiones menores hasta selecciones norte de observación y procesos sin tanto cambio de técnico y sin tanto cambio de jugadores. Pienso que sería como la idea fundamental de creación de una selección norte. Juan Carlos García, muy buenas noches. ¿Qué piensa usted que ocurra en el departamento con los futbolistas, con los deportistas? Buenas noches, un saludo cordial para todos y gracias por la invitación. Yo pienso que después de 15, 16 años que llevo en el fútbol norte santanderiano, como dice el profesor Jairo, estoy de acuerdo con él hasta cierto punto, porque si bien hay algo de apoyo, yo pienso que no es el necesario. Debería haber más apoyo a nivel dirigencial y empresarial de las grandes empresas, valga la redundancia, de la ciudad de Cúcuta y el norte de Santander, porque se necesita dinero para los procesos formativos, ya que un jugador de fútbol no solo tiene que entrenarse, también tiene gastos como su educación, la parte nutricional, la parte médica, la parte de transportes para ir a los entrenamientos, la parte de los partidos, la parte de su indumentaria. Entonces yo creo que el apoyo, si lo hay, es mínimo y debería enfocarse más en ayudar un poco más la parte económica de los jugadores, especialmente de aquellos que puedan ser considerados talentosos para ser futuros jugadores profesionales. Jesús, usted estuvo vinculado de lleno con el deporte aficionado, con el fútbol aficionado en Norte de Santander. ¿Cuál es la visión que usted tiene? Con las muy buenas noches para Juan Carlos, me place verlo, a Jairo, a todos los panelistas y a los que nos siguen en la noche de hoy. Pues la verdad que las selecciones norte son equipos de momentos y no selecciones en formación. Jairo lo decía muy bien. Llega un técnico, toma una selección, no le va bien en los resultados y a la siguiente convocatoria, a los siguientes juegos nacionales, otro técnico con otro cuerpo técnico y otros jugadores, porque los técnicos además se tenía la costumbre, no sé si ahora todavía lo es, el técnico que llegaba llevaba su equipo base. Si llegaba el de Barcelona, se llevaba a los 12, 14 de Barcelona. Si llegaba el de Chapinero, lo mismo, el de Sena, lo mismo, y casi todos los técnicos fueron lo mismo. Y de Quinta Oriental, pues, no viví esa experiencia porque durante el tiempo que estuve en Quinta Oriental no se le dio la oportunidad a Don Elkin de dirigir una selección norte por situaciones de orden personal con Javier Coyo. Pero de verdad que sí, las selecciones norte deben ser un proceso desde la preinfantil hasta la juvenil o la sub-23 si llegase en los torneos nacionales para que tengamos resultados, porque es que hace mucho tiempo que no tenemos resultados buenos. Hace como 4 o 5 años creo que Jairo estuvo ahí, una selección llegó hasta otra fase regional, pero no a las finales como aquella selección sub-23 que estábamos celebrando en estos días, que fue campeona nacional. Lo que dice Juan Carlos es muy cierto.
hay muchos niños de Cúcuta que son muy talentosos y a veces por falta de recursos económicos se quedan por fuera de las selecciones norte. Esos talentos deberían ser apoyados por la Liga de Fútbol del Departamento Norte de Santander, pero desafortunadamente, tal vez por los bajos ingresos o los recursos que adquiere la liga o los manejos, no sé qué otra situación podríamos decir, los padres de familia teníamos que colaborar para que los hijos pudieran asistir a las convocatorias de las selecciones y de alguna otra manera, con un almanaque, un afiche, lo que fuese necesario, de tal manera que aportáramos nosotros también. Nosotros los padres de familia, lo que tenemos que aportarle al niño en plena formación es lo que dice Juan Carlos, una muy buena alimentación. Pero nosotros somos silvestres y yo nunca pensé que el hijo mío fuera a jugar fútbol y después de los 7 años, por iniciativa de Rafael Pavón, que me dijo lleve el niño a la escuela Quinta Oriental, donde estaba jugando su hijo Yacer Camilo, pues yo ya perdí 7 años de cómo tenía que alimentarse mi hijo, cómo tenía que acostarse bien temprano. Yo me iba a las rumbas y a las rumbas iban ellos y se trasnochaban, en fin. Entonces, crear un futbolista con los talentos y las potencialidades necesarias para llegar a ser profesional va casi desde la concepción en el vientre de la señora madre. Pero nosotros somos muy dados a ir sacando poco a poco. Otro elemento que sí nos decía un técnico, que era del Inter, del Inter, no, perdón, del Club Tenis, bueno, mientras me acuerdo, muy bueno César. Él también, César. El niño debe tener buenos guayos y buen balón y tomar buena agua. Y eso es verdad, hombre. Si los niños no tienen unos buenos guayos que les duren, que les quede bien, que no se dañen el tobillo, que no se dañen las rodillas, que no tomen agua por ahí de la llave que bota el acueducto normal y tener unos balones que no sirvan de mayor cosa, pues también son elementos, y eso va a la par con lo que dice Juan Carlos, son elementos necesarios que debe tener un niño para una buena formación física, técnica, táctica y futbolística. En ese sentido, Jairo, entonces, ¿cómo hacer en las escuelas, cómo hacer en los grupos de formación para que estos niños lleguen lejos? Rafa, todo inicia el proceso formativo. Hay algo que considero muy cierto y es fútbol a la medida del niño. Cada edad lleva cierto proceso y muchos, bueno, me incluyo en general porque no quiero desmeritar a nadie, quieren acelerar procesos y se pierden de la formación didáctica, del juego, de esa etapa que el niño debe experimentar. Debe saltar, rodar, caminar, correr, caer. Lo esencial lo debe aprender el niño, pero no, ahora se están enfocando más en potencializar jugadores teniendo visión al extranjero y están dejando perder esa etapa que es la fundamental en la formación. En vez de hacer fútbol con 10 porterías, ponen el 1 contra 1 a toda hora y la rivalidad y se está perdiendo la formación. La semilla se debe sembrar y poquito a poquito se debe regar. La quieren sembrar y enseguida ya quieren que dé fruto. Entonces es un error muy grande. Estamos perdiendo etapas de formación. Yo me inclino por esa parte. ¿Y por cuál se inclina Juan Carlos? ¿Cuál es su pensamiento? Bueno, yo creo que el fútbol santanderiano, para mejorar los procesos formativos, necesita una estructuración en todos los ámbitos de una forma importante. Es decir, se deben estructurar una serie de componentes que ayudan a mejorar integralmente al jugador. Porque es que el jugador de fútbol no solo con que juegue bien basta, él debe tener una formación social, él debe tener una formación muscular, él debe tener una formación psicológica. Es decir, el futbolista como tal debe tener una formación integral y la palabra integral involucra varios componentes.
Entonces, si nosotros queremos mejorar el fútbol norte santandereano, hay una palabra que para mí se vuelve clave y es voluntad. Voluntad de cambio, voluntad de aprendizaje, tanto de entrenadores como de padres de familia, como de dirigentes y como de los mismos jugadores. Si se hace ese trabajo integral y si nos unimos todos en pro de mejorar al futbolista en esos componentes y se crean verdaderas políticas de cambio donde todos trabajemos unidos independientemente de las diferencias que podemos tener, porque en el fútbol hay muchas ideas y todas son respetables, yo creo que esa estructura y esos componentes en el fútbol norteamericano tienen que ser evaluados y de verdad, si queremos hacer un cambio profundo en el fútbol de Norte de Santander, deberíamos analizar punto por punto estos aspectos y determinar cuáles son positivos, cuáles son los negativos y trabajar todos al mismo tiempo para lograr esa formación integral que tanto se necesita. Edén Blanco Pérez, Nigiret Rolón, Ángel Osvaldo Contreras, Consuelo Pavón, Omar Contreras y Larry Sánchez están en este momento en sintonía nuestra y los están escuchando. Omar, desde su perspectiva periodística, usted que ha hecho seguimiento al fútbol aficionado, ¿cómo ve el desarrollo de nuestros deportistas? Buenas noches para Juan Carlos y una vez más para Jairo. Sin duda hay que reconocer que si algo tiene esta tierra es talento. No solamente en el fútbol, sino en muchas disciplinas y obviamente apoyo falta para todos en todos estos deportes. En los 20 años que yo llevo en esta ciudad y lo que llevo trabajando con el periódico, me puedo dar cuenta que aquí el futbolista le falta mucho el apoyo, primero desde su casa, el apoyo psicosocial, de pronto a dónde va, ya lo decía el profe Botello, que de pronto él lo miró como un hobby de diversión, más no como que fuera un momento de carrera para sus hijos, y obviamente pues le cogió ventaja el tiempo y bueno, y el tiempo se dio otras cosas y hoy están en otras actividades. Yo creo que ha faltado organización. Creo que hay desde la parte, pensando desde la liga, pueden haber torneos, ustedes que han estado en selecciones, pueden generar todos los torneos y ir a muchos torneos nacionales de clubes y de selecciones, pero creo que falta una estructura. Y hay un grupo en la liga que se anquilosó ahí desde hace ya 20, 21 años, que no deja de evolucionar la liga. Van a los torneos nacionales en cada categoría, avanzan 2, 3 rondas y da la sensación de que cuando avanzan cada ronda quisiera la liga que el equipo no avanzara más, para no invertir más porque son gastos que le van a generar más. Entonces, partiendo desde ese punto de vista, mientras no haya esa organización dentro de la liga, no haya unos parámetros, no haya un cuerpo, una comisión técnica seria, respetuosa, que haya un presidente serio y no lo que se diga allí por la persona que está al frente durante todos esos años o determine quién es el técnico, va a ser muy complicado. Entonces, esa es mi opinión en este momento de lo que es el fútbol aficionado, el fútbol. Y como decía alguna vez en una charla, Víctor Manuel Lora García, cuando lo traje en Popayán, al niño hay que dejarlo que se divierta, lo decía Jairo en un comienzo, la semilla es dejarlo, saber toque, que juegue con el balón, que juegue con los patines, que juegue con la raqueta, que sienta si eso es lo de él y que vaya conociendo el deporte. Y si se amolda a eso, ahí se va conociendo el talento. Pero hoy el niño quiere ser futbolista, las escuelas de formación tampoco ayudan mucho. Uno le escucha a los entrenadores profesionales y a algunos colegas de que a los jugadores les falta fundamentación. Llegan a los 18, 20 años, no saben patear un balón, un tiro libre, no saben hacer un saque de banda. Hay cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque las escuelas se dedicaron, en muchos casos es mi sustento, es mi empresa y vivo de esto. Entonces, ¿qué es lo que busca la escuela? Pues los papás llevar a los niños para distraerse un poco, alejarse un poco del estrés, pero realmente no están haciendo el trabajo que es el que nace para futbolista, pues lo detectan y no lo llevan directamente del Cúcuta, por ejemplo, tampoco tiene esa facilidad o no le gusta ir a mirar a los campos quiénes son los talentos que tiene la ciudad. Por eso se pierden muchos jugadores. Lo uno es el lucro, la otra parte es la organización de la liga, la parte de la organización del Instituto Departamental de Deportes y del municipio para crear esas escuelas de formación y que se le haga el seguimiento que corresponde para poder sacar el fútbol adelante. Edén Blanco Pérez nos dice, hay que cambiar la mentalidad del jugador norte santandereano. ¿Cómo le cambiamos la mentalidad de los futbolistas para que sean como los que han llegado no solo al Cúcuta Deportivo, sino
a otros equipos en el país, Juan Carlos? Saludos a Eden. Yo tuve la posibilidad de compartir con él en el Cúcuta Deportivo en el año 2013, cuando yo estaba trabajando en la categoría sub-17. Yo tuve la posibilidad de estar en algunos países de Sudamérica en las capacitaciones y comparto plenamente lo que dice Eden. El futbolista cucuteño y norte santanderiano es muy bueno técnicamente, con la pelota es bastante exquisito, si se puede decir la palabra. Y yo he llegado a esa conclusión porque pues en estos viajes he tenido la posibilidad de ver jugadores de otros países y uno al final se compara con lo que uno tiene en su ciudad y uno dice, hombre, el cucuteño no tiene nada que envidiarle en cuanto a fundamentación técnica a la mayoría de los jugadores de Sudamérica. El problema del cucuteño radica principalmente en que aquel jugador que ya tiene ciertas condiciones generalmente no se exige en los entrenamientos, ya se relaja, ya porque es bueno entonces no se exige al 100%, ya porque es bueno entonces el técnico, si no va a entrenar en la semana, lo pone a jugar porque es el que le resuelve el partido, entonces él sabe que si no entrena no importa porque igual el técnico lo pone a entrenar. Entonces ya esa mentalidad ahí empieza a dañarse y empieza a perderse. Yo tuve en el sub-17 un jugador que le voy a contar esta anécdota. Estuvimos en una práctica con el equipo y le gustó mucho un entrenador uruguayo que estaba en esa época, Montemurro, algo así el apellido. Y ese fue cuando descendió el equipo, ese año fue. Y el entrenador lo vio y imagínense que le gustó y lo citó al otro día al entrenamiento. No voy a decir el nombre del jugador por respeto y para no hacerlo quedar mal. Y resulta que lo citó a las 7 de la mañana y al otro día el muchacho llegó a las 7:10 de la mañana. Entonces, si usted, imagínense tantos cucuteños luchando por ese sueño y que un muchacho llegue tarde por cualquiera que sea el motivo. Entonces, usted empieza a analizar la mentalidad del cucuteño y la mentalidad del cucuteño es endeble. Es que cuando tú le exiges, entonces tú ya eres el malo del paseo, ya eres el entrenador que molesta, ya es el entrenador que jode, discúlpeme la palabra. Entonces, al jugador cucuteño definitivamente hay que fortalecerle la parte mental, hay que exigirle, independientemente de sus cualidades, de que sea muy bueno o no, hay que exigirle para que consolide esa calidad técnica que tiene, porque definitivamente tenemos jugadores con una gran calidad técnica, pero lo que yo digo, falta una estructura integral que forme a esos talentosos y no se nos sigan perdiendo. Juan Carlos, no sé si de pronto sea el mismo caso de un jugador que por esa época o más adelante, incluso el entrenador le daba plata para el transporte y no iba. Entonces, si no sé si sea el mismo jugador o sea otro, pero eso es lo que usted dice es muy cierto. El jugador cuando llega a las divisiones menores del Cúcuta y entrena con el equipo mayor, porque los he visto, cogen su tulita debajo del brazo, se mojan el cabello y salen brincando como si hubieran ganado el mundo y los ve uno. ¿Y qué tiene el antioqueño? ¿Qué tiene el vallecaucano? ¿Qué tiene el costeño? ¿Qué tiene el costeño? ¿Qué tiene el nariñense? ¿Qué tiene el llanero? Que no tenga el cucuteño para demostrar que tiene esa berraquera para ser jugador de fútbol. Pero viene el de afuera, se ocupa el puesto y se perdió ese jugador. Con el saludo para Rubén Bustos, que se une ya a nuestra reunión. Jairo, entonces, ¿qué le falta al muchacho desde pequeño? Que le pongan un psicólogo al pie, que le pongan un profesional al lado para que lo vaya encarrilando y lo encamine por donde tiene que ser. Rafa, mire, usted tiene toda la razón y esa es una de mis formas de pensar ahorita últimamente con relación a los deportistas. ¿Por qué se pierde mucho jugador? ¿Por qué juega una sola temporada? Porque nosotros como técnicos o como impartidores de conocimiento nos enfocamos en la parte técnica, en la parte táctica, en la parte física y nos olvidamos de la parte psicológica, que es el objetivo central de un deportista. Le enseñamos a parar un balón, pero no le enseñamos a enfrentarse a la vida. Le damos para el pasaje, pero no le decimos que se puede ganar 1.000 millones de pesos. Y por eso tantos fracasos en el fútbol, porque no hay ese acompañamiento psicológico. Nosotros como técnicos somos técnicos, preparadores físicos, psicológicos, mamá y papá. Y entonces esa base fundamental de la parte psicológica está, por decir así, dañando muchos deportistas. El caso es que
Si usted observa jugadores profesionales, lo están entrevistando y ellos, la cámara la tienen al frente y ellos están mirando a un costado y están hablando a la cámara. No hay esa formación. La parte psicológica es fundamental en cualquier deporte, no solo en el fútbol. Ese acompañamiento, claro que es muy difícil. Un equipo de 500 personas con un solo psicólogo, pues es muy difícil, pero sí es una base fundamental el acompañamiento psicológico desde niño. Y van a haber muchos frutos. El jugador norte santandereano, lo dice Juan Carlos, es rico técnicamente. Yo he viajado por todo Colombia, he visto jugadores, no tenemos nada que envidiarle a ninguno. El problema de nosotros es la parte psicológica. Pensamos que ganando un partido ya somos los mejores del mundo y no hemos hecho nada todavía. Hay que construir y reforzar esa base psicológica en niños. El debate también está planteado aquí en Facebook. Larry Sánchez dice, no es tanto cambiar la mentalidad de los jugadores, sino cambiar la mentalidad de los padres. Isaír Pérez dice, la falta de preparación por parte de los entrenadores influye. Muy pocos hacen el papel como se debe hacer. ¿Usted qué piensa de esto, Rubén? Muy buenas noches. De lo que estamos planteando en este momento. ¿Por qué los jugadores cucuteños no surgen como surgió usted, como surgieron los hermanos Briseño y como surgieron tantos otros, pero muchos, demasiados se han quedado en el camino? Muy buenas noches para todos, por esta invitación, les agradezco mucho. Hombre, miren, yo llevo unos años aquí y me he puesto en la tarea de analizar el fútbol santandereano. Y todos tocan muchos temas, es verdad, y todos son ciertos y se respetan, pero no tenemos una estructura a la par de un bayuno o de un antioqueño. Eso es una realidad. Nosotros no tenemos una estructura, no tenemos una liga competitiva. Entonces, esto es un barco de muchas partes donde hay que unificarlas. Yo nunca tengo la razón porque jugué fútbol. Ni el profe que estudió tiene la razón porque jugó fútbol. Pero venga. Llamémonos al orden. Entrenadores, padres de familia, los mismos muchachos. El material está. Yo estoy ahorita participando de ATN, 21 Rojinegra, y el invitado fue el profesor Artigas. Y le hice esa pregunta de los jugadores cucuteños y me dice qué jugadorazos son, qué calidad tienen, pero no lo creemos nosotros. Entonces, estamos muy llamados a minimizar más que potenciar. Entonces, Juan Carlos Juan Carlos es un preparado para eso y Juan Carlos muchas veces no ha tenido la oportunidad. ¿Por qué? Porque siempre el de al lado está minimizando. Eso es un error que tenemos nosotros como cucuteños santanderianos. Siempre estamos mirando es la parte negativa de la persona y no lo que verdaderamente nos puede aportar. Entonces, llevo años analizando y esto es un rompecabezas totalmente que no tiene cabeza, no tiene pies y no hay alguien que nos dé un orden. Una liga que hasta hoy, 90 días de una pandemia, no ha sacado el primer comunicado oficial para decirnos, oiga, señores de los clubes, está pasando esto, volveremos. Mientras no volvemos, vamos a empezar a capacitar a los entrenadores. No lo ha hecho. Y todas las ligas a nivel nacional lo están haciendo. Liga de Antioquia, Liga de Huila, la Liga del Valle. Nosotros no lo hacemos. O sea, ya el máximo ente de aquí, a nivel de fútbol, ya estamos mal. Los muchachos son muy pocos de entrenar porque no tienen espejos. Entonces, hay un desaliento y un desánimo. Comienzan a entrenar 5, 6, 7, 8, 9, 10 años y ya llega un tiempo donde se aburren y se desaniman y terminan aislándose. Veo que entre los profesores hay muchos roces y muchas islas y no unificamos un criterio, unificamos, bueno, una estructura, vamos a unificar esto, vamos a hacerlo entre todos. Entonces, venga, no es simplemente eso, sino que es que tenemos un barco que tenemos que tirar todos para el mismo lado. Y que cuando coloquemos esa vela en ese barco, el viento suple
que sople a favor de todos, no a favor de uno solo. Entonces, aquí en Cúcuta somos cortoplacistas. Entonces resulta que Quinta Oriental sacó el equipo hoy, y Quinta Oriental, por dar un nombre, o Nuevo Real Cúcuta, que es mi club, entonces hoy ganamos. Y ya somos invencibles, o ya no la queremos, porque lo único que nos interesa es ganar, no formar. Y resulta que ahorita todos estos monstruos de entrenadores como el profe Osorio están pidiendo nuevamente el fútbol callejero. Y están pidiendo otra vez el andén, la calle. ¿Y por qué lo están haciendo, muchachos? Porque hoy en día todos los jugadores que están llegando no están llegando bien en forma al fútbol profesional. No tienen la técnica, no tienen esa riqueza táctica. Y lo viví retirándome en el fútbol, llegar al equipo profesional y tener que parar una práctica porque el entrenador tenía que explicarle qué era una cobertura a un muchacho profesional. Entonces hay muchos vacíos que yo digo que aquí en Cúcuta, ojalá con esta pandemia, y si no lo hacemos ahora, ya no sé qué más tiempo vamos a esperar para poder hacer un análisis más profundo y poder comenzar. No sé si Juan Carlos la tiene clara, pero España no ganaba nada. España absolutamente no ganaba nada. Y dijeron, bueno, espera un momentico, vamos a unificar fútbol español y la idea de jugar es esta y vamos a hacer esto y empecemos a trabajar desde tales categorías. Eso debería de ser, empezar a trabajar todos los clubes, una mesa de trabajo y empezar a trabajar el trabajo. Vamos a empezar a trabajar así. Termino con esto. Llegué a Gremio después de jugar con Cúcuta y estaba en la sala del presidente de Gremio y había mucha gente encorbatada llevándose jugadores para Corea y para Japón, jugadores de 16 años cuando no habían todavía firmado aquel tratado de menores de edad. Y le pregunto, venga, ¿por qué no van a Colombia? Y venga, llévense jugadores de allá, loco. Me respondieron sencillo, Colombia no ha ido a un mundial, desde el 90 y algo no van a un mundial. Entonces, ¿en qué resumo en esto? Mientras nosotros, en Norte Santander, en Cúcuta, no volvamos a ser protagonistas a nivel nacional, a nivel de selecciones, muy difícil. Van a decir, oiga, venga, queremos 5 de esos para el nacional. Se llevarán el que medio se destaque y lo llevarán a competir con otros 2000 o con otros 100. Pero que vayan a un torneo nacional, queden campeones como lo hicieron estos locos hace 23 años, que de ahí directamente salió Juan Carlos Ramírez. Muy difícil. Entonces, ese es el aporte que yo quería decirles y bueno, espero que haya sido bueno. Jorge Omar, muy buenas noches. Buenas noches. Sí, escuchábamos a Rubén con toda esta exposición, muy lógica y muy cierta, ¿no? Sí, fíjense, el diagnóstico ya está hecho, ¿no? Y también los otros invitados y el mismo Omar Romero, pues han puesto énfasis en cuáles son los problemas que tienen los futbolistas aquí en la ciudad y en el departamento. Déficit en la formación, culpable en las escuelas. Déficit en la organización, culpable la liga. No se está trabajando la parte psicológica, entonces los muchachos que juegan y se destacan, entonces rápidamente se hacen estrellas y cambian su comportamiento. El Cúcuta Deportivo que no se fija en los muchachos que juegan aquí y los pocos que salen, pues toca que exportarlos a otros clubes del país. Entonces, parece que el panorama no es bueno, que el futuro tampoco se ve halagüeño para los deportistas en esta rama, en el fútbol, para surgir no solo a nivel local, sino a nivel nacional y pues hacer lo que todos los muchachos que juegan fútbol quieren, ir a jugar al exterior. El problema más grave parece en la parte organizativa y depende de la liga. Entonces, yo quería preguntarle
a Jairo y a Juan Carlos y a Rubén que están participando de esta noche con nosotros, cómo hacer que se cambie esa estructura y cómo lograr que desde la parte directiva de la liga se fomente la formación de los muchachos, se haga una estructuración desde tipo psicológico y no solo físico y que tenga que ver con lo táctico y lo técnico, sino para hacer un engranaje y formar un deportista íntegro. Hay los recursos, no se cuenta con ellos. ¿Dónde está el problema? ¿Cuál es el pensamiento de ustedes con respecto a eso? Juan Carlos, responden. Muy buena pregunta. Yo empecé esta participación con una palabra y la reitero: voluntad, voluntad de cambio. Lo que yo he encontrado en la Liga Norte Santanderiana es una respuesta de que no hay los recursos suficientes para ese tipo de inversiones, digámoslo así de una u otra manera. Y eso es respetable, pero a la vez se prestaría para un debate, ¿no? Y lo importante sería que, bueno, si no están los recursos, ¿por qué no se gestiona más? ¿Por qué no se buscan inversores, patrocinadores? ¿Por qué no se hace esa gestión para de pronto conseguir esos recursos faltantes necesarios para la parte de la formación de los jugadores, para un buen cuerpo técnico? Es decir, debe haber una voluntad de cambio de parte de los dirigentes de la liga, debe haber una voluntad de sentarse a dialogar con los entrenadores, debe haber una voluntad de escuchar a los entrenadores, porque a la hora de la verdad y a la hora final, el trabajo de los entrenadores es fundamental para la liga porque son ellos quienes conforman las selecciones norte. De la misma manera, debe haber una voluntad de cambio por parte de los entrenadores, de capacitarse, de formarse, de entender de que su formación es fundamental para formar unos buenos jugadores. Como yo lo dije desde un principio, debe haber una estructura organizativa y en esa estructura organizativa debemos participar todos de la mejor manera, con el mayor de los respetos, entendiendo que hay diferencias de pensamiento y todas estas diferencias son respetables, pero mientras no haya esta voluntad de cambio y no haya esta estructura que debe ser liderada por la Liga de Fútbol, porque es la Liga de Fútbol y el Cúcuta Deportivo quienes deberían ser los verdaderos líderes en esta estructura que necesitamos en el fútbol de Norte de Santander. Pero uno como entrenador no ve esa voluntad ni de la Liga ni del Cúcuta. Entonces uno no entra a chocar con esta persona porque desafortunadamente se presta para malentendidos, se presta para problemas y definitivamente uno dice, hombre, ¿yo qué necesidad tengo de entrar a pelear, por ejemplo, con el presidente de la Liga o con el presidente del Cúcuta Deportivo? Uno plantea ideas, plantea diálogo, plantea debates, pero mientras no haya esa voluntad de sentarnos todos a hacer un verdadero diagnóstico, a hacer un verdadero programa, a hacer un verdadero plan, va a ser muy difícil cambiar la estructura. Ojalá se dé y yo sería el primer interesado y la primera persona en aportar ideas, pero mientras no haya voluntad de cambio por parte de estas personas, es muy difícil lograr esa verdadera estructuración. Jairo, su respuesta. La estructura y unificación de criterios. Por ejemplo, ahorita ya con la licencia de trabajo que expidieron para los educadores físicos y entrenadores, yo pienso que se va a cerrar un poquito ese círculo de trabajo y sin desmeritar a muchos entrenadores y formadores de Norte Santander, están obligados a capacitarse. Entonces yo pienso que de pronto puede haber una pequeña evolución en el fútbol y va a trabajar la gente que de pronto tiene un poquito de conocimiento o ha hecho algo por capacitarse. La estructura de trabajo debe iniciar desde la liga, las capacitaciones, una idea clara, procesos formativos que es la realidad del fútbol, porque no se puede inventar de la noche a la mañana. Debe haber realmente un proceso formativo, o sea, estructura, formación y procesos. Pienso yo que son las tres palabras claves para mejorar el deporte Norte Santander. Rubén, su aporte. Sí, yo comparto lo que dice Juan y dice Jairito de la estructura y de la voluntad de cambio, ¿no? Yo a eso le sumo el respeto. Para mí el respeto es muy vital en esto. Yo he sondeado y a veces me encuentro con Juan y me gusta hablar con él porque es un tipo que yo tengo que aprenderle mucho y lo respeto en lo
lo que él me habla de fútbol y me gusta, me gusta. Pero hay personas de pronto de que a otros no, y respetan. Es unificar las ideas. Venga, vamos a cuadrar bien, vamos a hacer este mapa bien de lo que queremos en la liga, ¿sí? Hay muchos temores de parte de los presidentes de los clubes al querer, de pronto Juan Carlos no lo expresó de esa manera, pero el querer llegar a la liga a dar una idea y ser rechazada. Hay ciertos temores. Entonces, yo creo que nuestra liga me parece que no es de una puerta abierta. Me parece que ha sido más de puertas cerradas Siempre. y que nosotros necesitamos es, como clubes nos den una garantía. Yo lo decía, van tanto tiempo y resulta que yo me he puesto a hablar con la mayoría de los entrenadores y los niños comenzaron el auge bien por Zoom entrenando. Ya hoy en día no se conectan ni dos. ¿Por qué? Porque ellos también se desaniman, porque no hay una información clara de parte de la liga. A la altura de hoy nos tenían que haber dicho, miren, muchachos, no va a haber liga, sí va a haber liga. Ahora con el tema del Ministerio del Deporte y de Salud, que solamente avala a los competidores de alto rendimiento, bueno, entonces capacitemos a los niños, capacitemos, aprovechemos. Los niños están en la casa, hagamos trabajo psicológico, invite. La liga, tenemos un presidente que puede llamar a la federación y, bueno, invitemos hoy a Camilo Zúñiga, invitemos a alguien de la selección que les pueda hablar a los niños. Son ideas, pero necesitamos más una liga de puertas abiertas para todos. Eso es lo que yo he reiterado muchas veces, ¿no? Vea, perdón, Rafa, ayer estaba preguntando casualmente en la liga en qué iba lo de los protocolos, que ya se están regresando a entrenar, o si ya hay algún plan de diseño para el ingreso de estos niños de las selecciones, obviamente de las escuelas. ¿Qué se está haciendo? La respuesta que me dijeron, no, esperamos lo que diga el gobierno y la federación, nada más. Luego le pregunté, bueno, ¿qué se sabe de la plata que mandó la federación a la de fútbol, que fueron alrededor de 5.000 millones de pesos y 2.040 millones eran para las ligas? Y en promedio cada liga recibió promedio 60 millones de pesos. La respuesta, no hemos recibido nada, no por lo del COVID, porque es una plata diferente al COVID, pero es una plata que era para ayudar a los clubes que participan en los torneos nacionales de la de fútbol, pero según ellos esa plata tampoco ha llegado. Entonces, si eso lo hace la liga, que es la que tiene que estar al frente de su entidad, estar pendiente de sus selecciones, de sus equipos, de sus afiliados, y está en un mar de dudas, entonces los demás andan perdidos. Entonces, Rubén, que fue profesional, La Chaza profesional, Raguá profesional, Juan Carlos, que es profesional, el profesor Vanegas, que se preparó en Alemania, otro técnico preparado, César Sánchez. Deberían ustedes unirse, informar, crear un proyecto, un plan y ofrecérselo a la liga a través del Instituto Departamental. Y si eso no les gusta a ellos, porque como es un grupo que está anquilosado hace más de 20 años y no quieren soltar eso, pues va a ser muy difícil que la liga y los jugadores se muestren en otros lugares que se han producido acá en el departamento. A esto, ¿qué conclusión podemos llegar con lo que se ha dicho en esta noche, Juan Carlos? Bueno, creo que hemos expresado la voluntad nuestra de dialogar, evaluar la actividad de la Liga Norte Santanderiana. Bueno, eso ya es un tema largo, un tema, cada uno de nosotros tendrá sus conclusiones y todas son respetables. Yo también tengo mis conclusiones y yo creo que lo principal es el diálogo, como plantea Rubén. El diálogo llevaría a sacar una serie de conclusiones, una serie de propuestas, una serie de proposiciones para entre todos mejorar el fútbol norteamericano, porque es que esto es de todos, esto no es solo de entrenadores, esto es de entrenadores, de dirigentes, de padres de familia y de jugadores. Si esos cuatro factores no trabajan mancomunadamente, siempre es como una mesa, siempre una pata que falle de esa mesa tambalea todo. Entonces, la voluntad nuestra está, la voluntad de los entrenadores está para sentarnos a hablar con el presidente de la liga, con el presidente de Cúcuta. No sabemos si
por parte de ellos habrá la voluntad. Esa sería una pregunta interesante para hacerle a esas personas, porque vuelvo y lo repito, yo creo que ellos deberían ser los líderes de la formación de los futbolistas del norte de Santander. Entonces, es importante tratar de establecer esas pautas de comunicación, esas pautas de diálogo para plantear ideas y objetivos, y estaremos siempre abiertos a esa posibilidad. Ya depende de ellos, y por parte de los entrenadores también debemos sentarnos nosotros y llegar a arreglos, a ideas para mancomunadamente ofrecer o pregonar una serie de ideas en común que tengamos los entrenadores para establecer esta comunicación con los dirigentes, que son los que tienen el poder económico y el poder dirigencial para poder cambiar esto. Entonces, mi conclusión es que se debe mejorar la estructura, y esta estructura depende en gran parte de esos 4 componentes, y que debemos trabajar todos mancomunadamente, y ya depende de la voluntad de todas esas personas que nombro, de abrir el debate y de sentarnos a hablar. De mi parte, siempre estaré dispuesto a aportarle al fútbol norte santanderiano. Yo siempre lo he expresado, yo siempre lo he dicho, no he tenido la posibilidad, desafortunadamente yo pienso que no se me ha dado la posibilidad, por sea el motivo que sea, totalmente respetable, pero en Juan Carlos pueden conseguir una persona que está abierta a aportarle al fútbol norte santanderiano para mejorarlo. Esa es mi conclusión, y espero que algún día esas personas que nombro se expresen y comenten qué piensan al respecto. Jairo, ¿cuál es su conclusión a todo esto y para dónde vamos? A ver, esto es como cuando se planea hacer una casa. Se debe hacer una estructura, luego deben haber unos planos, luego unas bases y empezar a surgir. Se van a hacer como pequeñas estructuras de modificación, empezando por la cabeza principal, reunir de pronto los técnicos que tienen más influencia o más experiencia, estudio, y empezar a darle un orden. No podemos hacer todo en conjunto porque no se va a lograr. Ya teniendo el orden de la cabeza mayor, una estructura de los técnicos, podemos ir llegando a los clubes. Poco a poco se les va dando una idea clara, luego se centran en los papás y por último se les llegan a los deportistas. ¿Por qué por último? Porque ya estando la estructura ya sabemos qué vamos a hacer. Pienso que eso debería ser como un orden lógico. Las capacitaciones, el psicólogo, el fútbol a la medida del niño. Yo no le puedo poner mi camisa M a un niño de 5 años. Yo no puedo hacer de ese niño un jugador profesional a esa edad. O sea, esa estructura y esa base se debe respetar, el acompañamiento psicológico. El padre debe ser como acompañamiento, como esa persona de impulso hacia el hijo, no el segundo rol de técnico. O sea, hay muchas cosas que mejorar, pero todo empieza por la cabeza, técnicos, vamos generando la estructura y nos expandimos. Lo mismo que dice Juan Carlos, hay muchas personas que queremos mejorar el fútbol de Norte de Santander, pero todo empieza por la cabeza. Si el que tiene la varita mágica no escucha y no deja, o sea, no se deja orientar, o él sabe, pero de pronto otras cabezas pensamos diferente y podemos darle una solución a ese gran problema, podemos hacer muchas cosas. Puede salir mucha gente porque el material lo tenemos. Rubén, usted hablaba de un barco que hay que empujar todos. ¿Quién debería poner la escalera para que todos se suban a ese barco y empiecen a hacer fuerza para la misma dirección? No, Rafa, yo creo que la escalera la tenemos todos nos queremos subir en ese barco. Todos, por donde sea, nos queremos montar. Yo creo que es que necesitamos es que el capitán deje manejar el barco también. El capitán se ponga con el overol y diga, bueno, yo voy a manejar este barco. Porque es que lo hablaba Jairo ahorita y yo me colocaba en unas situaciones que hace mucho rato yo la verdad no comparto con el profesor Osorio, y un día me explicó el tema de cuánto jugaban los niños en Inglaterra cuando él estaba, y jugaban la liga 6x6, 7x7. Niños de 10, 8 años, ¿no? Y aquí jugamos de 11x11, unas canchotas grandotas. Es porque no hay el conocimiento. Es porque de pronto no se apoyan en personas estudiadas como estos manes que son unos estudiados. Hombre, a mí me da tristeza, Rafa, me da tristeza de ver
entrenadores de Norte de Santander tan bien preparados y no tengan una oportunidad. O sea, eso me entristece. Me entristece mucho ver más jugadores a los 17 años tener que coger otro rumbo porque no tienen el empujón para llegar ahí. Simplemente no hay. Eso entristece. Y yo creo que la conclusión de ahorita es, hombre, con esta pandemia tenemos que cambiar todos. Tenemos que salir mejor. Y la liga tiene que regresar mejor. No igual. O no peor. Yo creo que esa es la conclusión. Pues Juan Carlos, Rubén, Jairo, muy amables por haber aceptado la invitación para hablar aquí en Cero Coronavirus de esto que nos preocupa, que es el fútbol aficionado, el fútbol en Norte de Santander, que está al parecer sin una opción para salir adelante. Muchas gracias a ustedes, muy amables y muy buenas noches. No, muchas gracias a todos ustedes, la verdad. Gracias Dios les a bendiga a todos. todos. Muchas gracias. Alegro verlos. Un abrazo. Gracias, muy amable por la Bueno, invitación. un saludo. Jairito, Un saludo. gracias. Carlos. Un abrazo, papá. Muchas gracias, muy amable. Saludos a Sumay.